Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches con todos. El día de hoy, 25 de noviembre, a las 7:05 de la noche, estamos arrancando un programa especial de Hablemos de Estrategia. El día de hoy tenemos un gran invitado. Bienvenidos a todos. Como siempre les digo, hagamos de esta sesión una sesión dinámica. La idea es poder leer las consultas, los comentarios, las preguntas que ustedes tengan en el área del chat, en el área de los comentarios, y así también poder conversar un poco con ustedes. El día de hoy tengo un gran invitado. El día de hoy me está acompañando Alejandro Fontana. Él es actual director general del PAD de la Universidad de Piura, este programa de alta dirección donde se forman ejecutivos, donde están tratando de hacer una labor directiva muy importante de cara a la formación de nuevos talentos y las posiciones que pueden ocupar en distintas empresas. Yo soy egresado del PAD, he seguido una maestría en dirección de empresas ahí hace algunos años y guardo gratos recuerdos de mi paso por las aulas del PAD y también de Alejandro, al cual considero uno de los mentores. Todas las cosas que yo suelo hablarles a ustedes de control directivo, de algunos indicadores y demás, es fruto de la enseñanza que Alejandro y todo el equipo del PAD me ha dejado en mi camino formativo. Señores, le damos la bienvenida a Alejandro Fontana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Jonathan? Muchísimas gracias por este espacio, por invitarme, por querer compartir, por dejarme compartir contigo este momento. Para mí es un placer. Para mí también, no puedo estar más emocionado, es más, creo que hasta estoy nervioso. En otras entrevistas ya no me pasaba esto. Pero, no, es que lo conversábamos en la previa con Alejandro, esto implica para mí rememorar una época muy linda ahí en las aulas del PAD. Alejandro, a ver, hemos estado, ha sido el 2022, el 2021, perdón, un año en el cual hemos retomado nuestras actividades, hemos comenzado a tomar un poco más el control del impacto que significó la pandemia. El año pasado se hablaba mucho del tema de la resiliencia, de qué tan resiliente era el peruano o no para levantarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Este año, ¿tú cuál consideras que ha sido como que esa competencia directiva que se ha dado a mostrar y que hemos necesitado para hacer frente al 2021? Mira, durante este año yo creo que lo que más nos ha, de alguna manera, asustado ha sido el ambiente político. Más o menos, yo creo que esto debe haber pasado en casi todos los sectores. Enero, febrero, fue unos meses de recuperación con relación a lo que había sido el año anterior. Había una expectativa, había mucha ilusión de lo que venía luego, pero después de la primera vuelta, digamos, todo ese ímpetu se apagó, se vino abajo y los siguientes meses han sido meses de mucha incertidumbre, que hasta ahora lo es, pero yo creo que es cierto, es decir, hay unas circunstancias que son externas, y que lo único que queda es gestionarlas, es manejarlas. Como decimos en el PAD, no es un problema que llueva, porque no es algo que podemos resolver nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es prever y probablemente que sacar un paraguas, hay que tener algo con que cubrirse, pero es algo que te viene dado. Y si te viene dado, algo de provecho se puede sacar, estoy casi seguro. Yo creo que el planteamiento tiene que ser ese. Yo creo que tiene que ser siempre un planteamiento optimista, un planteamiento de... Es cierto, hay crisis, el dólar está en un tipo de cambio que no te lo explicas porque las condiciones macroeconómicas del país son espectaculares, extraordinarias, y sin embargo nuestro tipo de cambio está devaluado. Sí, son condiciones que estamos viviendo en este momento, pero donde hay crisis siempre hay oportunidades y es importante mirar esas oportunidades. Y creo que el primer mensaje o el primer valor que deberíamos de destacar es decir, es un optimismo. Es decir, a pesar de que está nublado, a pesar de... Siempre creo que si consideramos que
que si hay vida, hay misión, es decir, hay algo que puedo hacer, hay algo que puedo aportar. Yo creo que ahí hay una diferencia y eso es lo primero que te aconsejaría, pero tú me preguntarás o tú me dirás en qué quieres que profundice. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Esa perspectiva de que si tenemos la vida, que es algo que, digamos, hemos tenido que aprender a valorar mucho, sobre todo con el impacto de la pandemia, ¿no? Tantas vidas que lamentablemente se han Sí, perdido así es. y ahí definitivamente sin remedio alguno. Nosotros pues tenemos esa oportunidad de seguir viviendo y cada vez que tenemos esa oportunidad de levantarnos día a día, tenemos oportunidad para tomar acción, ¿no? Por más inclinada que esté la cancha, por más Así es. complicado que esté el panorama, en efecto, tenemos todo este ruido político encima que desde medio año para adelante ha sido constante. Ahorita, hoy día mismo creo que se ha presentado una moción de vacancia al presidente de la República, no sabemos en qué cosa va a parar, pero digamos, ese impacto exógeno de político y hasta económico, es distinto al impacto que fue, por ejemplo, la pandemia en sí, que creo que nos sumergió en una incertidumbre sí extrema, ¿no? Así es. Totalmente, totalmente. Sí. Entonces, el optimismo que me estabas mencionando de poder ser, digamos, un poco más optimistas al respecto, porque vamos a poder tomar acción, también tiene que ver mucho con qué tan competente sea el líder del equipo para sacar del equipo lo mejor de sí, ¿no? Y que esté a la altura de ese reto. Bueno, definitivamente influye mucho. Las personalidades de los líderes van a influir muchísimo. Y por eso algo que un líder siempre tiene que cuidar y que tiene que cultivar es el desarrollo de sus propias competencias, de sus propios valores, de sus capacidades. Es algo fundamental. Yo te diría, mira, hay una frase que escuché hace un tiempo y que me gustó muchísimo porque me parece que es muy real. Es decir, a veces le damos mucho peso a los elementos externos, a aquello que nos rodea, a las circunstancias que tenemos. Bueno, vemos que el día está soleado, entonces estamos alegres, o vemos que la economía está floreciente, que la gente está consumiendo mucho y entonces... pero creo que lo que dice esta expresión es mucho más profundo. Es decir, las cosas cambian cuando algo ha cambiado dentro de uno. No depende, es decir, los cambios no dependen de las circunstancias externas, depende del modo como estás tú mirándolos, cómo estás tú aceptando esa realidad. Por eso, si hace un momento te hablaba de optimismo, creo que inmediatamente ese optimismo tiene que soportarse en el realismo. Es decir, la realidad es la realidad. Es decir, esto es lo que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos un país con estas circunstancias, pero aquí es donde hay una serie de oportunidades y aquí es donde tenemos una misión personal, donde cada uno tiene una misión personal. Es decir, ¿qué estás aportando? ¿Qué cosa es lo que tú estás haciendo para resolver el problema? Aunque sea un contexto pequeño, pero digamos, esto es lo que te toca hacer. Y no quedarnos con una fantasía de, bueno, si viviésemos en un país como España, si estuviese en Estados Unidos, si hubiese ganado las elecciones. No, es decir, la realidad es esta y es conveniente que seamos realistas, que no nos contentemos con estar soñando despiertos, sino que más bien vayamos construyendo sobre lo que se puede construir. Eso es lo que me parece que... Sí, yo también, ¿no? O sea, el tema de ser realistas a veces se confunde con que, oye, eres el pesimista Sí. del grupo, y no es así, es simplemente No. tener claro cuáles son las cartas que tenemos delante, ¿no? Sí, pero además tampoco un pesimismo, porque si te digo que
tu visión es una visión optimista sobre lo realista, lo que saldrá y de allí es que verás oportunidades. Verás que efectivamente puedes hacerlo. Me parece que este es un enfoque que conviene tener en cuenta. Y te decía que, hablando de líder, que el líder tiene, y no solo el líder, que tenemos que cultivarnos a nosotros mismos. Estuve escuchando una de las entrevistas que tú hacías y alguien decía, es que hay que trabajar en la propia empleabilidad. Es decir, es que si no me preocupo yo de mí, entonces, claro, es decir, la vida es una especie de solamente dejarse llevar y no es así. Es decir, yo puedo ir tomando decisiones y esas decisiones van en la línea de decir, bueno, ahora, ¿qué puedo en este año que viene? Es decir, ¿qué voy a desarrollar? ¿Qué capacidad voy a desarrollar? ¿Qué conocimientos voy a tener? Y entonces, por ejemplo, si tienes que hacer un proyecto determinado y resulta que te toca un cliente muy exigente, un cliente, para algunos podrías decir, bueno, ojalá hubiese tenido alguien que no me pidiese tanto, que no me exigiera tanto. Y lo que hay que ver son las cosas al revés, precisamente porque me está pidiendo más. Esto que estoy haciendo ahora y que lo estoy haciendo cada vez mejor por esa exigencia externa, a mí me está permitiendo tener una serie de cualidades y una serie de, por ejemplo, marcos conceptuales, estructuras de análisis muchísimo más fuertes, ¿no? Entonces, esto es un beneficio, es decir, no es una cosa negativa, no es una cosa mala, al contrario, esa exigencia me está haciendo progresar como profesional y probablemente también como persona. Entonces, es una visión en la que, en lugar de decir, oye, es que esto me va a tomar mucho esfuerzo, no, más bien hay que mirar esos retos como la ocasión que tengo de ir trabajando en mí mismo, ¿no? Quería comentarte, y tú me cortas cuando consideres conveniente, porque yo me puedo hace poco estuve leyendo un libro que a mí personalmente me ha servido muchísimo sobre el desarrollo de la propia personalidad y el desarrollo de la carrera, es decir, el plan de carrera y el plan personal. Y en este libro se recoge un estudio muy sugerente de dos profesores de Harvard, Nash y Stevenson, que publicaron en el año 2005. Y es un estudio que se hizo, es un estudio longitudinal, es decir, durante mucho tiempo, sobre los graduados de Harvard que habían tenido éxito. Y el estudio se centraba precisamente en cuáles eran las características de estos señores. Y estos dos profesores encontraron que entre ese grupo de graduados exitosos de Harvard habían una serie de valores que eran comunes. Y uno de estos valores, era el self-pacing, es decir, eran capaces de ir a su velocidad, o sea, capaces de decir, no sé, a veces nos ocurre, no sé si te pasará a ti, que hay muchas cosas que hacer y entonces estás nervioso intentando acabar una cosa cuanto antes, ¿no? Y después pasar a otra. Entonces hay una especie de nerviosismo. No, es una persona que va a su velocidad, que va tranquilo, sereno, que va avanzando, que no se agita por la cantidad de trabajo que tiene por delante todavía, sino que va a su ritmo y además va a su ritmo y lo ves que va avanzando y va avanzando de manera muy consistente, ¿no? Un avance que es serio. Bueno, pues esto es uno de los temas que creo que esto es uno de los valores que me parece que deberíamos de intentar ir adquiriendo, ¿no? Es decir, la capacidad de ir a una velocidad propia.
Y sí, ¿no? Y estar en este tema de no abrumarse por todas las señales Efectivamente, o tareas pendientes que tenemos, sino poder así ir es. a este ritmo que necesitamos abordar. Sí. ¿Considerarías entonces que es, como mencionaba acá Cristian Martín de Agata, un gran saludo para ti, que es que el líder debe cultivar también el tema de su humildad, ¿no? A veces el éxito puede Por marearnos un supuesto, poco, ¿no? Y si por no te supuesto. consideras, no tienes esa humildad, no vas a encontrar esa mejora, ese paso adicional que dar, que te cambie internamente y permita todos estos procesos también junto con el equipo, ¿no? De hecho que sí. Bueno, la humildad, te diría, era una de los valores que efectivamente encontraban estos dos profesores como una de las características, era la humildad. Y, pero es que la humildad es una virtud, es decir, es un valor, es una virtud, pero es una virtud que, fíjate, no la descubre la filosofía clásica. No es una virtud que estaba presente en Atenas o que era valorada, esa actitud era valorada por los filósofos clásicos griegos. Mm. La humildad aparece en la historia humana recién con nuestro Señor Jesucristo. Recién con la aparición del cristianismo aparece el sentido de la humildad, ¿no? Es decir, vengo para servir. Es una visión que cambia absolutamente todo el enfoque que alguien puede tener sobre el hombre. ¿Quién es más importante, ¿no? ¿El que es servido o el que sirve, ¿no? ¿Quién es más hombre? ¿Quién es más humano, ¿no? Es decir, ¿quién realiza en más plenitud? Y entonces, claro, entra el hecho de servir, a partir de ese momento adquiere un valor muy grande, sumamente grande. Es decir, porque viene a decirte que lo más humano es precisamente el servicio, que es otra manera de decir lo que tú has entendido o tú has escuchado en el PAD. El trascender, el hacer cosas saliendo de uno es eso, es servir. Entonces, es servir a otros, es decir, ser útil para otros, aportar a otros. Y esta es una capacidad que tiene la persona humana, es decir, la persona humana tiene, es decir, si fuéramos seres necesitantes, seres con únicamente necesidades, no podría existir la familia. El hombre no es un ser necesitante, el hombre es un ser sobrante, porque él es capaz de producir más de lo que necesita para sí mismo. Y por eso es que en una familia, el padre, por ejemplo, trabaja, el padre, la madre trabajan, y lo que producen es para los hijos, o sea, para mantener a los hijos, y no mantenerlos un día, sino mantenerlos durante muchas temporadas, con lo cual te das cuenta de que la célula básica, si la célula básica se soporta precisamente en esta característica, es porque es una característica natural. Entonces el hombre es un ser aportante, es un ser que... Pero este es el cambio, es decir, este es el gran cambio, ¿no? Y te comento algo más. Hace una semana el IESE celebró la asamblea de alumni y invitaron a todos los egresados de las escuelas de la red eh, que están vinculadas con el IESE a que pudieran acudir. Y en esta asamblea, uno de los expositores fue el profesor Michael Sandel, probablemente el catedrático más prestigioso de todo el mundo. Y él dio una conferencia, una exposición en torno a la última de sus publicaciones, que se llama La tiranía de la meritocracia. Y entonces lo que él cuestiona en su publicación es el modo como retribuye nuestra sociedad. Y entonces la comparación que hacía era muy sencilla, es decir, como estaba en Barcelona, decía,
Lionel Messi. Mm. Lionel Messi es una persona que al año gana una cantidad muy grande, muy, muy, muy grande. Y decía, ¿es justo que se le pague esa cantidad a Lionel Messi? ¿Hay que pagarle eso? ¿Está bien que nuestra sociedad le pague esa cantidad? Y decía, ¿han pensado ustedes en aquel profesor de primaria, aquella enfermera que alguna vez los ha atendido y que ustedes precisamente los recuerdan porque han tenido un impacto en su vida muy, muy fuerte? Es decir, y ellos ganan una cantidad muy poquita y la sociedad no los premia de la misma manera. Y preguntaba, ¿es justo? ¿Eso es justo? Y entonces, a través de estas situaciones, de estas interrogantes, él llegaba a concluir que mucho depende de los dones que uno tiene cuando ha nacido, o de las circunstancias que uno tiene, dónde naciste, en qué lugar, qué oportunidades tuviste, qué familia. Es decir, mucho más es lo que uno ha recibido de lo que uno ha generado por sí mismo. Mucho más cuenta, ¿no? Claro, en el caso de Lionel Messi es una habilidad para efectivamente poner la bola donde quiere, ¿no? Es decir, que es sumamente difícil. Pero no solamente es una habilidad, sino también decía, ¿qué pasa si Lionel Messi hubiese vivido en la época de los romanos, con todas esas capacidades de poner la pelota? Pues probablemente en ese momento no era el momento adecuado para sus habilidades, porque nadie jugaba fútbol en ese momento, eso no se valoraba, ¿no? Pero justo llega en un momento en el que sí se valora, y este hombre tiene esas capacidades, ¿no? Con lo cual, lo que cuestionaba Sandel es, mira, hay muchos elementos. Es decir, no solamente depende de lo que ya tú traes, sino que además las circunstancias en las que estás ingresando a la vida, ¿no? Entonces, hay, digamos, como muchas variables que no dependen de uno mismo. Y por eso Sandel decía, algo que debe caracterizarnos siempre es el ser humildes. El ser humildes, en primer lugar, para nunca mirar a alguien por encima del hombro y considerar que yo tengo algo que he desarrollado, no, es que tú has tenido una serie de facilidades u oportunidades que otros no han tenido. Y además, decía, no solamente la humildad, sino además también la capacidad de preocuparse por aquellas personas que no han tenido esas oportunidades o esas facilidades o esos dones. Entonces, ese, digamos, me pareció muy, muy adecuada el comentario y lo que este profesor nos hacía ver con relación a esta virtud en concreto, la virtud de la humildad. Totalmente, ¿no? Y porque si somos seres, como mencionabas antes, que producimos más de lo que nosotros necesitamos, pues tenemos como que la obligación de dar eso extra al resto y también de reconocer en esas cosas que no tenemos o que nosotros no producimos, complementarnos, ¿no? Porque así se genera los equipos de trabajo, ¿no? Dentro de las organizaciones también. Son personas multidisciplinarias que se juntan para dar un servicio a determinado cliente. Entonces, todas estas cosas como que se van engranando. Pero yo diría que no tenemos obligación. Es lo único que modificaría. Porque si tuviéramos obligación, eso significaría que ya no es un regalo que yo hago, sino que es más bien algo que estoy obligado a hacer. Es como, digamos, nuestro sistema circulatorio funciona al margen de nuestra voluntad. Y está circulando, el corazón está bombeando, y decimos, bueno, es necesario, ¿no? Y el día que no lo haga, bueno, ya estaremos totalmente quietitos, ¿no?
pero no es una obligación. Yo creo que es precisamente algo de lo que tenemos que ser conscientes y que damos porque queremos. No porque esté obligado, sino porque quiero hacerlo y entonces eso le da muchísimo más mérito. Muchísimo más. Te pongo y creo que en esto es donde también tenemos que ganar como sociedad. ¿Cuánto damos de propina? Es decir, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos atiende en un restaurante? La propina es una gratuidad. Yo no estoy obligado a dar una propina. No, es algo. Estoy agradeciendo de alguna manera el servicio, la atención que me han dado y además, en principio debería ser proporcional. Si me atienden muy bien, pues agradezco. Es una manera de agradecer esa atención que han tenido. No es que el servicio sea una prestación netamente contractual. Tú me atiendes y yo te bonifico con el sueldo que tú estás recibiendo, es decir, con el pago que hago. Es algo más porque en esa relación personal probablemente ha habido de la otra parte, ¿y tú qué me recomiendas que pida, ¿no? Es decir, ¿cuál segundo? ¿Qué te parece más, no? Luego la manera cómo te lo han traído, cómo lo han puesto. Si uno viaja un poquito y comienza a distinguir las diferencias de los detalles en la atención que uno tiene, por ejemplo, aquí en el país y que uno recibe en otros países. Yo recuerdo estaba en un país, en un restaurante muy bonito en medio de una bahía, y bueno, pues se acercó la persona que nos atendía a rellenar los vasos de agua. Pero se ve que tenía en mente que tenía que rellenar los vasos de agua de nuestra mesa y la mesa de allá y la otra mesa. Y entonces, claro, comenzó uno tras otro. Y la mitad del agua caía fuera del vaso, ¿no? O sea, pero él iba y de pronto se fue a la otra mesa. Y es muy distinto cuando tú vas a un restaurante y aquí te ponen una cantidad, te sirven una parte de la cerveza en el vaso y es un detalle, ¿no? Es un detalle propio de nuestra cultura, de nuestro modo de atender o de nuestra hospitalidad. Entonces, hay más, o sea, no es simplemente una transacción económica, es una relación de personas y fíjate que ahora suelen tener aquí el nombre de tal manera que lo puedes llamar por su nombre, ¿no? Señorita tal o José, ¿tú qué me sugieres? Entonces, claro, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿qué actitud tenemos con relación a la propina, ¿no? ¿Cuánto dejamos? ¿Nos va a hacer pobres? No, pero es una demostración de, oye, gracias y comparto contigo. Otra de los valores que destacan estos profesores Nash y Stevenson es ese, es el compartir. Es decir, compartir las cosas que tienes, ¿no? Digamos, una actitud, creo que diferente, distinta, de no, yo soy pobre y por lo tanto no puedo ser generoso. No, más bien al revés. Es probablemente para muchas personas, bueno, un estudio, el año pasado estuve revisando unas estadísticas del INEI y solo el 2% del país tiene una maestría o un doctorado. Y entonces, bueno, en ese 2% estamos. Para muchas personas, digamos, estamos en una posición sumamente alta y por lo tanto yo creo que nuestra visión tiene que ser
menos relativista de cuánto me falta y más bien cuánto puedo ayudar y cuánto puedo hacer hacia los demás, ¿no? Cuánto puedes compartir Efectivamente. de todo ese camino que tú ya has recorrido y que te coloca pues estadísticamente en ese 2%. Un 2%. Alejandro, volviendo quizás un poco al tema de las organizaciones, por ejemplo, el tema Sí. de generar una cultura de excelencia en el producto o en el desarrollo del servicio y de darle esa experiencia al cliente, que creo que es lo que pues el hombre de negocios podría tratar de apuntar si es que quiere generar un negocio algo más sostenible en el tiempo. Desde el lado del control directivo, ¿qué herramientas o consejos nos podrías recomendar para eso? Desde el lado del control directivo, o sea, ¿te refieres a la parte financiera? Eso es lo que... Sí, algún indicador, alguna herramienta que pueda sumar, ¿no? en ese aspecto. Ya. Mira, en primer lugar, yo quisiera destacar uno de los fundamentos del design thinking, porque me parece que siempre debemos de estar pensando en cómo resolver las necesidades que tienen las personas a las que queremos atender. Y por lo tanto, a mí me llamó la atención cuando, digamos, estuve revisando la metodología del design thinking. El primer paso que la metodología exige o recomienda es la empatía. Por lo tanto, fíjate que una herramienta para poder acertar con las expectativas que tienen los clientes es la capacidad para ponerse en su sitio. Y en ese sentido, digamos, es un desarrollo bastante fuerte. Anteayer estaba en una sesión y habíamos invitado a un gerente de administración y finanzas de una empresa de call center. Y claro, lo que planteaba es este tema de la importancia de la empatía y de qué cosa puede hacer la organización para que las personas que tienen el contacto con el cliente sean empáticas. ¿Qué puede hacer la organización para desarrollar esa capacidad? La respuesta no es otra cosa más que el ejemplo. O sea, ellos tienen que ver que tú eres empático, ¿no? Que tú te pones en la posición de ellos y que eres capaz de estar pendiente de ayudarles a resolver sus problemas. Los problemas que pueden tener tus colaboradores. De siempre estar pendiente de entregar a tiempo, de pagar a tiempo, de no retrasar. Es decir, y el ejemplo que nos ponía de la importancia que tiene la empatía, y nos decía, mira, es que alguna persona, y nos contaba un caso concreto, una persona que, por ejemplo, está atendiendo una llamada de un consumidor que tiene una necesidad porque ha perdido el vuelo o puede perder el vuelo y es su vuelo de vacaciones, ¿no? Y lo que nos decía es, la persona que le está escuchando nunca ha salido del país, nunca ha tenido un vuelo de vacaciones. Y sin embargo, ¿cómo hace para meterse en el problema del otro y hacerlo suyo? ¿Cómo hace para valorar la premura que tiene el otro, la urgencia, la inquietud que tiene el otro, que estoy perdiendo mis vacaciones? Bueno, yo nunca he tenido vacaciones, ¿no? Yo nunca he salido de viaje por vacaciones. Y sin embargo tengo que hacerme a ese problema, ¿no? Entonces fíjate la importancia de lo que significa la empatía, porque es aprender a vivir una experiencia que yo no le he tenido todavía y que tengo que, sin embargo,
trabajar para que otra persona pueda vivirla. Entonces, esto te diría, en primer lugar, que es una herramienta fundamental. Desde el punto de vista financiero, ¿qué cosa te diría que es importante? Que quizás seas consciente de cuánto tienes en cómo van las cuentas por cobrar, cómo van los inventarios, es decir, de qué manera estás agenciándote el adecuado capital de trabajo. Y cuando hablo de capital de trabajo, me refiero a los recursos de largo plazo para atender precisamente el corto. El corto plazo, que es las cuentas del activo del corto plazo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Es decir, esto es algo importante. Me parece que se ha dejado de tener presente que para financiar el activo corriente es conveniente tener recursos de largo plazo. Recursos permanentes, sí. Recursos permanentes. Y sin esos recursos permanentes, tu situación financiera es débil. Tu estructura financiera es débil. Porque te estarás apalancando precisamente para poder financiar esas cuentas del activo corriente, te estarás apalancando en cuentas del corto. Y siempre el apalancamiento en cuentas del corto para ese tipo de cuentas es bastante peligroso en economías emergentes, donde hay una volatilidad de recursos financieros. Entonces, eso es lo otro que te diría. Si, en momentos de crisis hay que procurar tener recursos de largo plazo. Ya sean propios o terceros, pero digamos esto es un elemento importante. Y creo que fue una de las lecciones más duras que recibimos durante la pandemia en buena parte de las empresas que tomaron conciencia de que no tenían sus finanzas en orden o que habían recurrido a instrumentos financieros no adecuados para el uso que les iban a dar. Este tema de la temporalidad, de si estamos tomando deuda de corto o deuda de largo, en qué cosas estoy invirtiendo. Y que espero pues que la resiliencia que hemos mostrado venga apalancada con el conocimiento que nos dejó esos problemas que hemos experimentado, ¿no? Por lo menos siempre desde el lado del PAC y del lado mío con estas conversaciones que trato de hacer, es poder llevarles ese mensaje a todos los que nos están mirando. Alejandro, cuéntame, este año, digamos, que hemos estado en pandemia, también me imagino para el PAC y para los programas que ustedes tienen de cara a los profesionales y directivos, deben haber evolucionado, deben haber cambiado, ajustado la oferta. Cuéntame, ¿qué cosas están desarrollándose en el PAT actualmente? Mira, en el PAT hemos desarrollado este año las maestrías de especialización, la maestría en dirección comercial, la maestría en dirección financiera y estamos por sacar también la maestría, bueno, ya está, digamos, ofreciéndose la maestría en dirección de agronegocios, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos ido hacia ese, a atender, digamos, esas necesidades? Porque consideramos que nuestro enfoque siempre es en la dirección y por lo tanto lo que queremos es ayudar a preparar a aquellas personas que en su momento van a ocupar un puesto directivo, o sea, van a dirigir colegas, por decir de una manera. Y ordinariamente la gente joven entra a áreas funcionales. Y lo que tiene para los 5 años que viene es el desarrollo dentro de esa área. Con lo cual, ayudarlo a desarrollar esa etapa y además darle las herramientas para que en su momento pueda ser quien haga cabeza en esa área funcional, nos parecía que es efectivamente algo
que estaba dándose como una inquietud o como una necesidad a nuestro alrededor y que podíamos ofrecerles ese diferencial, ayudarlos a desarrollar las competencias directivas en ese contexto. Y eso es lo que nos hemos lanzado, digamos, fundamentalmente. Y hemos también lanzado un programa de transformación digital, pero ese dirigido a la alta dirección, porque todo lo digital en este momento es un elemento transversal a todas las funciones y como lo es también ese conocimiento de gobierno de personas, es también algo transversal. Me encanta porque siempre están lanzando programas atentos a la necesidad del mercado en este momento, ¿no? Que es lo que también podemos recomendar a todas las industrias, a todas las personas que se han unido acá, si tenemos o estamos liderando un negocio, siempre atentos en qué momento del mercado estamos para aprovechar esas oportunidades y lanzar propuestas que generen valor, ¿no? Como la de transformación digital, que evidentemente es pues ahora una necesidad real de las empresas que no aplicaron esto o que están en proceso de hacerlo, ¿no? Sí, lo único que te sugeriría ahí es que cuando uno observa un partido de fútbol o de fulbito de niños y tú tomas una foto, lo que vas a encontrarte es que todos los niños corren tras la bola y todos los niños están mirando la bola. Y en cambio, cuando observas un partido de profesionales, los profesionales no miran la bola, están mirando el campo y están mirando dónde colocar la bola, ¿no? Dónde hay una oportunidad. Entonces, creo que algo semejante deberíamos de tener con estos conceptos o con estas necesidades que de repente vemos. Es decir, no quedarnos mirando la bola, sino qué oportunidades, a dónde voy, cuál es lo estratégico. ¿Cuál es esta visión? Así es. Entonces, no dejar de perder la visión. Lo comentaba el otro día con relación a el término sostenibilidad, que está adquiriendo muchísima relevancia, ESG, sostenibilidad, pero es como mirar la bola, ¿no? Es decir, no, ¿esto a dónde va? Yo creo que es el planteamiento que deberíamos de tener. Totalmente, totalmente, ¿no? Y ya que mencionas el tema de sostenibilidad, me acabas de hacer acordar condición financiera de sostenibilidad, capital de trabajo positivo. Y ahí, en ese aspecto, no sé si tú te has chocado con que el sistema financiero no absorbe el tema de que el capital de trabajo es una fuente de financiamiento como tal y es tomado muchas veces como una fuente de destino. Sí. Como es compras tela para hacer tus productos de vestido, de ropa, eso es capital de trabajo. Sí. Y yo me he chocado bastante con eso ahora que he salido de las aulas y trato siempre de cambiarles ahí la sí. óptica. Imagino que a ti también te debe pasar esto bastante seguido. Definitivamente, por supuesto. Sí, es un enfoque diferente. Sí, y es, me parece, el enfoque más adecuado, más coherente con esta idea de financiamiento, ¿no? Es decir, el pasivo financia el activo, ¿no? Por lo tanto, el capital de trabajo es un financiamiento a largo plazo para poder soportar, digamos, el activo corriente. Totalmente, totalmente. Acá tenemos una consulta de uno de los que nos está mirando, no me sale su nombre, pero dice, ¿cuál consideras que será el mayor reto para los líderes en los próximos años? ¿Qué debería venir este 2022 en adelante? ¿Y cómo prepararnos para ello, tres? El principal reto para... yo creo que el principal reto siempre serán ellos mismos, ¿no? Es decir, ¿cómo aprovecho estas circunstancias yo mismo, ¿no?
porque me parece que si es así, el enfoque comienza a ser diferente, ¿no? Ya comienza a haber no solamente una valoración de las variables que están externas, sino que hay otra variable dentro de este escenario que soy yo. Yo con mis capacidades, con lo que puedo hacer, con mi capacidad de relacionarme, con la capacidad de colaborar con otros, con mis contactos, y por lo tanto hay una variable diferencial, es decir, creo que el escenario cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, el principal reto yo creo que sigue siendo yo mismo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera ¿a dónde voy? ¿A dónde voy en estas circunstancias? ¿Qué cosa es lo que voy a aportar en estas circunstancias? Hace unos días un profesor de aquí de la escuela me recordaba algo que le había escuchado a un directivo peruano decirle a todos sus colegas y a las personas que dependían de él. Cada año tienen que leer 40 libros. Wow. Y me parecía, efectivamente, es que además tú imagínate la riqueza que puede ir teniendo una persona que cada año lee 40 libros. Por supuesto, yo he tenido la ocasión de tratar a este directivo, y cuando hablas con él, cuando lo escuchas, notas que hay una fluidez, que hay una capacidad de análisis y además una perspectiva, una perspicacia para ver temas, detalles que otros no han visto, y una capacidad de adelantarse a las cosas. Creo que ese es el principal reto. Yo creo que seguimos siendo nosotros mismos. Y cómo me planteo, efectivamente, qué me planteo para este año, para los siguientes años. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Hay un documento que cuando quieras te lo voy a pasar para que lo tengas. Un documento que se llama Managing Oneself, de Peter Drucker. Es muy bueno, y que en él, por ejemplo, muestra que nuestro modo de aprender es distinto y que cada uno tiene que identificar cuál es su modo de aprender. Y pone un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque resulta que es una persona, es un directivo que cuando tiene que tomar una decisión, lo que hace es reúne a todo su equipo, a todo su equipo gerencial. Pero en esa reunión, el único que habla es él. Los demás solo escuchan y no pueden hablar, no pueden decir nada. El único que habla es él. Y él puede estar hablando durante media hora hasta que por fin dice, ya, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, bueno, cada uno a su sitio, vamos a hacer esto. Y su modo de tomar decisiones es ese. Él tiene que hablar delante de otras personas para darse cuenta de qué cosa es lo que hay que hacer. Parece que le funciona y así es él. Y bueno, los modos de ser, los modos de aprender de cada uno de nosotros, y si esa es esa pregunta a todos los que están escuchando, saldrían cosas muy, muy distintas, muy diversas. Hay personas que aprenden escuchando, otras personas que lo que tienen que hacer es leer, otras personas que lo que tienen que hacer es escribir, efectivamente. Yo soy de los que tiene que escribir, me ayuda muchísimo cuando escribo. Pero bueno, eso es lo que quiero decirte, creo que cada uno tiene que ir descubriendo qué capacidades tiene, qué puede aportar en las circunstancias en las que tiene que vivir, y yo creo que el principal reto es uno, ¿no? Hay también una famosa, que probablemente lo has escuchado porque está en YouTube, es un discurso de un almirante de los Estados Unidos, que dice que lo primero que tienes que hacer al día es ganar la primera batalla. Dice,
tienes que tender tu cama y dejar tu habitación ordenada, porque ya es una batalla que has ganado. Es muy interesante también, digamos, esa perspectiva y todos los ejemplos que que pueden salir de ahí, ¿no? Ese nivel de fortaleza interna que sí, tienes para así es. sobreponerte a esa, pues, tentación facilista de quedarte en la cama y ya está, ¿no? O sea, Bueno, o levantarte y simplemente dejar la cama como está, o ¿no? irte, tal cual. Pero, y que en la noche llegues y esté efectivamente así. Entonces, me parece que sí, que el principal reto creo que sigue siendo cada uno. Nosotros, tal cual, tal cual. Alejandro, no puedo estar más contento de haberte tenido acá en el programa, más No, bien, me ha dado muchísimo gusto, Jonathan. ¿dónde podemos encontrar más información sobre el PAD? ¿Qué cosas, palabras finales tuyas, Alejandro? Cuéntanos. Palabras finales mías. Mira, yo lo único que quisiera, eh, digamos que decir, si tengo que decir algo del PAT. El PAT es una escuela de dirección que tiene una misión específica. Nosotros tenemos que ayudar a los empresarios y a los directivos a que ellos hagan que sus empresas sean más humanas. Nosotros no somos los protagonistas, ni debemos serlo, ni creo que lo haríamos muy mal si pretendiéramos dar las soluciones. Nosotros tenemos que inspirar, tenemos que aconsejar, tenemos que sugerir, pero los que tienen que ver la solución, los que tienen que generarla, los que tienen que crearla, son los directivos de las empresas. Y ellos son los protagonistas de conseguir que sus empresas sean más humanas. Pero esa es nuestra misión, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Y si alguien tiene alguna experiencia positiva que considere que podemos documentarla, yo seré el primero en ponerme a su disposición, porque nos interesa mucho mostrar las experiencias positivas de lo que se hace en el país. Porque lamentablemente los periódicos se han dedicado mucho a decir siempre las cosas negativas. Y yo creo que eso les va en contra. Es decir, el otro día vi que alguien decía, ya no quiero leer nada, ¿no? Con lo cual hay una pérdida de lectoría porque no me inspira. Creo que nuestros medios de comunicación deben de ir más bien hacia una visión más positiva. Es decir, en medio de los problemas hay también muchas cosas espectaculares, mucha gente. Hay más gente buena que gente mala. De eso tenemos que estar convencidos. Si no, ni siquiera podríamos estar aquí hablando, porque no tendríamos quien atendiese la estación eléctrica o quien estuviese, digamos, en el sitio de Sedapal. Necesitamos que nos valemos de que hay más gente, realmente más gente buena que mala. Totalmente, Alejandro, no puedo estar más de acuerdo. Todo un gusto haber conversado contigo, estoy seguro que ya estaremos cualquier cosa en contacto, cualquier cosa cuenta conmigo también. Un gran abrazo ahí y a la familia del PAD. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu tiempo, por esta oportunidad y cuando quieras, a tu disposición. Nos estamos viendo, Alejandro, cuídate. Adiós. Señores, ha sido Alejandro Fontana con nosotros. Como les mencionaba, él ha sido mentor mío, profesor de control directivo durante mi estadía ahí en el PAD. Yo soy puedo dar y hablar siempre bien sobre de las lecciones y el nivel de formación que brinda el PAD. Así que los invito a todos, si es que están también evaluando oportunidades de formación directiva, ellos tienen distintos programas muy flexibles y muy oportunos en este momento para que puedan enriquecerse y potenciar su desarrollo profesional. A todos, muchas gracias por haberse unido al programa de hoy. Vamos a tener un programa más en diciembre para cerrar el año. Debemos estarlo teniendo hacia quincena de diciembre, ya lo voy a estar anunciando con tiempo. Muchas gracias también por la acogida que tuvo el taller Emprender y Crecer,
ya cerramos las vacantes y debemos estar anunciando nuevas fechas ya para el 2022. A todos tengan una gran noche y nos estamos viendo pronto. Se cuidan. Chao, chao.